Hoy por hoy, con Pepa Bueno. Son las 9:11 de la mañana, las 8:11 en Canarias. Francisco Sosa Wagner, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal está? Con usted inauguramos las entrevistas a candidatos. Usted además es un candidato especial porque los que acaban son sus primeros 5 años en la política activa del día a día, después de toda una vida dedicada a la investigación, a la enseñanza del derecho. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia ha sido muy buena, ¿no? Yo comparo un poco para un profesor de Derecho Público lo que significa estar en el Parlamento Europeo con lo que puede significar para un médico o un cirujano estar en un hospital de estos enormes de los Estados Unidos, donde hay montones de camas y muchos quirófanos abiertos y tal, ¿no? Se aprende mucho. Muchas cosas buenas y también muchas trapacerías, pero la vida misma, ¿no? De todo eso vamos a hablar enseguida. Candidato de UPyD, por lo tanto, a la reelección como europarlamentario. Para acercarnos a su figura, que es una figura especial, como les decía, está aquí de nuevo José María Patiño. El lugar de nacimiento de Francisco Sosa Wagner, Alucemas, 1946, nos recuerda que hubo un tiempo en el que una parte de Marruecos era español. Su segundo apellido le viene por su abuelo materno y esas raíces germanas le otorgan a priori una seriedad que se confirma en algunos de sus trabajos, como su ambiciosa obra Maestros alemanes del derecho público, y en el ejercicio de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de León, donde en los años 80 presidió el tribunal encargado de examinar la tesina del entonces estudiante José Luis Rodríguez Zapatero, que superó la prueba con sobresaliente. Sosa Wagner suele lucir al cuello, digo suele porque hoy no lleva, vistosas pajaritas que le distinguen y que incluso presiden su blog, donde da rienda suelta a su creatividad literaria. No en vano es Premio Miguel Delibes. Allí escribe sus soserías y sus guindas en aguardiente, una especie de haikus castellanos. Uno de ellos, titulado Calamares, dice: si no hubiera calamares, los peces no podrían escribirse cartas de amor. Por cierto, que si quieren ver que hoy efectivamente no lleva pajarita, pueden hacerlo en cadenaser.com, porque ahí pueden ver la entrevista, además de escucharla. Ahora que conoce por dentro la política, ¿se juzga con ligereza a los políticos o esas trapacerías que ha descubierto le inducen a pensar que los periodistas nos quedamos cortos? No, yo creo que el juicio a los políticos es muy ajustado, ¿no? Y tanto los periodistas que ejercen este poder de control de la cosa pública, pues deben hacerlo. Y por supuesto también los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser muy vigilantes con lo que nosotros hacemos, porque nosotros estamos, digamos, pues en el escenario. Se nos ve mucho. Esto de estar en la política es como subir a un escenario y que se enciendan todos los focos y está uno todo el día con los focos encendidos encima, ¿no? A mí eso me parece muy bien y es lógico desde el punto de vista democrático. Lo que pasa es que ahora, estando precisamente en un episodio electoral, yo también le digo a la ciudadanía que sea también responsable, ¿eh? Que si nosotros tenemos que ser responsables, ellos también, los ciudadanos, tienen que ser responsables. ¿Y cómo? Yendo a votar el día 25 de mayo. Vamos a hablar de las elecciones, pero inevitablemente hoy tenemos que hablar de esta campaña interrumpida por la violencia, por ese acontecimiento que sacudió la tarde de ayer, la muerte de Isabel Carrasco, a quien, por cierto, conocía. Claro, la conocía mucho desde hace muchísimos años. Cuando yo llegué a León como catedrático, ella estaba de inspectora de tributos allí, y a todos los alumnos que me pedían auxilio para sus salidas profesionales y tal, pues yo los mandaba a ella cuando querían preparar oposiciones de inspectores de tributo, porque ella los preparaba. Hasta que un día me dijo: no me mandes a nadie más porque me voy a la Junta como consejera de Economía y Hacienda, como vicepresidenta de la Junta y tal. Y bueno, pues luego he tenido con ella muchas relaciones. Hace poco tiempo, hace un año más o menos, estuvo en Bruselas, allí presentando los productos de León como presidenta de la Diputación, los quesos, los vinos, tal, que son buenísimos, todas las cosas de León son muy buenas. Y estuvo ella allí haciendo un acto pues muy entrañable, muy bonito, ¿no? Qué difícil hoy, ¿no? Lo decía Lucía Méndez a las 8 de la mañana, qué difícil encontrar explicaciones a un hecho tan dramático, tan violento, tan intempestivo. Pues sí, sobre todo esto, muy intempestivo, ¿no? Ahora, yo he leído esta mañana las informaciones que los medios, los periódicos publican y tal, y además pues la presencia de un funcionario de policía de Astorga por medio como pariente de las detenidas, al parecer, el hecho de que sean personas militantes del Partido Popular, es decir, compañeras de la persona asesinada, todo esto da al asunto un aire verdaderamente tenebroso, ¿no? Habrá que esperar, eso sí, más prudente. A ver qué dice la policía. A ver qué dice la policía y la investigación. Claro. En las últimas horas hemos conocido otra tragedia, enorme tragedia, la de la inmigración, que vuelve a golpearnos
Y nos golpea, y nos golpea, y nos golpea, y los países del sur le piden a Bruselas que toda Europa se implique. Cuando tenemos 400 muertos como en octubre, toda Europa hace grandes declaraciones de intenciones, y aquí estamos, de nuevo, sin saber cuál es la política de inmigración, por un lado, el asunto de fondo de largo recorrido, y cuál es la respuesta ante la emergencia, que es que se muera la gente en el agua. ¿Qué propone UPyD? Vamos a ver, el asunto ciertamente, como usted dice, es un asunto muy complejo. Nosotros, yo estoy tratando de explicar que acercarse a la solución del asunto, no solucionarlo, no nos hagamos ilusiones, acercarse a la solución del asunto exige conjugar 3 verbos. El verbo ordenar, el verbo organizar y el verbo integrar. Ordenar quiere decir ordenar a través de leyes europeas, es decir, de normas para todos los Estados europeos, asuntos como los criterios de gestión, por ejemplo, de los controles fronterizos, la vigilancia de los flujos de personas en los lugares de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la política común de visados, esto es muy importante, la lucha contra el cruce ilegal de fronteras, la lucha contra la falsificación de visados, que es un negocio tremendo en manos de delincuentes, ¿no? Esto es, digamos, lo que sería ordenar, es decir, la creación de normas generales sobre esto. El segundo verbo que hay que conjugar, a mi juicio, es el de organizar. ¿Organizar qué? Pues bien, organizar quiere decir organizar la emigración e inmigración entre las autoridades europeas, a mi juicio, mejor que los estados, las autoridades centrales europeas, misión, etcétera, en forma de tratados, convenios, como se quiera llamar, internacionales, con los países que producen estos inmigrantes, que son países perfectamente conocidos, para nosotros pues, el continente africano, etcétera. Hay que hacer pactos con ellos, pactos bilaterales de carácter internacional, porque así además se daría un golpe profundo a todo lo que es el mundo este siniestro de las mafias que trafican con las personas humanas, las personas que quieren trasladarse de un sitio a otro. Y por último, el verbo integrar. Integrar quiere decir que los nuevos conciudadanos que tenemos nosotros en Europa tienen que aprender a respetar nuestras leyes, naturalmente no nuestras costumbres, no podemos obligarle a tocar la zambomba el día 24 de diciembre, ¿no? O poner un árbol de Navidad, pero sí respetar nuestras leyes y respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esto es muy, muy importante, y además aprender el idioma. Si no es así, se forman guetos, y estos guetos son muy malos para el funcionamiento de la sociedad y pueden acabar en explosiones sociales extraordinariamente peligrosas. ¿Qué puede hacer una formación como la suya? Usted ha sido diputado único, porque además no se inscribió en ningún grupo, ha estado en el grupo mixto donde hay de todo. ¿Qué pueden aportar al debate europeo? ¿Qué puede hacer con esta propuesta un diputado, aunque dicen las encuestas que van a tener más? Pero ha sido diputado único de UPyD. ¿Qué aportan partidos tan pequeños en el conglomerado europeo? Pues mire, los partidos pequeños y los diputados aislados, como he sido yo, individuales, aportamos bastantes cosas allí. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo no funciona como los parlamentos nacionales, no funciona como el Congreso de los Diputados, donde estamos acostumbrados a ver que son los portavoces, los que hablan, etcétera, ¿no? En el Parlamento Europeo esto es bastante más flexible. Le pongo un ejemplo. Yo cuando llegué allí en junio de 2009 pensé que yo no podría hablar nunca en los plenos, ¿no? Porque, bueno, pues un diputado de un partido pequeño, de un país que tampoco es el más importante de Europa, etcétera, pues pensaba que yo no podría hablar en ningún pleno. He hablado en todos, absolutamente en todos. Y si en alguno no he hablado es porque no lo he pedido, porque no había un tema que me lo permitiera. Es decir, que allí hay mucha libertad para los diputados para, digamos, realizar actuaciones que pueden tener un gran impacto. Por lo demás, yo he intervenido, porque soy el autor y ahí está con mi nombre y apellidos, pues en informes muy relevantes. Uno de ellos referido a las infraestructuras energéticas en Europa y a las interconexiones energéticas, que ahora vuelve a estar de moda como consecuencia de la crisis de Ucrania. Es decir, yo he tenido un protagonismo que probablemente si hubiera estado en un Parlamento Nacional, en la Asamblea Nacional Francesa o en el Congreso de los Diputados no hubiera tenido. En esa Comisión de Industria, Investigación y Energía en la que usted ha estado, efectivamente se hablaba de la estrategia energética de Europa, que debe cambiar a raíz de la tensión en la frontera este. Claro, esta tensión que existe ahora pone de manifiesto la importancia que tiene este problema justamente de las interconexiones energéticas. Nosotros somos, y es una de las razones por las que se hace todo este informe y luego se hace un reglamento que ya no lo hice yo, lo hizo un compañero diputado portugués, que es el que está en vigor en estos momentos en toda Europa.
Y lo que se atiende a través de esta política de interconexiones energéticas es que no existan islas energéticas en Europa. Resulta que España, junto con Portugal, somos una isla energética. Hay otras, los países bálticos, por ejemplo, también lo son, etcétera. Y además hay una distancia energética entre una parte de Europa, entre las dos partes de Europa que estuvieron divididas por el famoso telón de acero durante muchos años. Lo que se trata es de interconectarlo todo. Ahora tiene gran importancia esto porque nosotros recibimos el gas desde los países del Magreb y tenemos capacidad para recibir mucho más y colocarlo en los mercados en el corazón de Europa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no existen las interconexiones adecuadas con Francia. ¿Y por qué no existen? Pues por unos problemas muy serios de resistencia del gobierno francés resistencias tradicionales para conseguir este objetivo. Vamos a ver lo que pasa ahora. En estos momentos hay varios proyectos en marcha, no son proyectos muy ambiciosos, hay que decirlo, pero hay varios proyectos en marcha. Hay que insistir en esto, y esto es un compromiso mío, digamos, si vuelvo al Parlamento Europeo, pues para volver, digamos, a trabajar sobre esta política, ¿no? Dice usted, hay que superar la Europa dividida entre acreedores y deudores. ¿Pero eso cómo se hace? ¿Perdonando la deuda? No, perdonando la deuda, no. Eso se hace a base de una política económica cada vez más integrada, una política económica cada vez más integrada y una política social, una política que afecte a los trabajadores cada vez más integrada. ¿Y quién la financia? Bueno, la financiación de esa política tiene que proceder en parte de los propios mecanismos que pone en marcha financieros la Unión Europea, que son muchos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que solo en investigación hemos puesto sobre la mesa, las instituciones europeas han puesto sobre la mesa 80.000 millones de euros para los investigadores. Esto afecta a biólogos, a físicos, a médicos, a veterinarios, a ingenieros, etcétera. A España le va a corresponder mucho dinero en este sentido, ¿no? Esta es una forma, digamos... ¿En qué década, señor Sosa Wagner? Porque tarda luego tanto Europa en activar, en que efectivamente el dinero llegue a donde tiene que llegar. Hay muchas críticas de los investigadores, efectivamente, sobre esto, ¿no? Y esas críticas han sido muchas veces tratadas en la Comisión de Industria. Se trata de paliar algunas cosas. Yo me imagino que otras muchas no se podrán paliar, porque, en fin, esto es muy complicado llevarlo. Pero lo que sí hay que saber es que hay esa política, ¿no? Luego, las políticas, digamos, de carácter social. Fíjese, yo creo que la gran bomba, las bombas que tiene puesta de relojería en el corazón de Europa son fundamentalmente el envejecimiento de la población y el desempleo. Estas son las dos grandes bombas que están puestas en el corazón de Europa. Si nosotros no desactivamos esas bombas, todo el mecanismo de las instituciones europeas se puede venir abajo, ¿no? Eso a lo mejor no es muy relevante, pero lo que me parece más relevante es que vengan abajo las ilusiones y el bienestar de muchos ciudadanos con cara y ojos, que es lo que más me puede preocupar, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer arañar todo lo que es dinero público procedente de las instituciones europeas y ponerlo al servicio de esta masiva política de empleo. El empleo viene de las inversiones productivas. Esas inversiones productivas vienen de los particulares, que se empeñan en crear puestos de trabajo, lo cual está fenomenal, muy bien, y hay que aplaudirlo, y luego del sector público. El sector público, ahora hablando desde las instituciones europeas, dispone de una serie de mecanismos de financiación que hay que activar. Y al mismo tiempo ver horizontes nuevos. Un horizonte nuevo muy importante es el de la economía verde. Este es un horizonte fundamental, además en el cual están implicadas todas las instituciones europeas. El ahorro energético, la eficiencia energética, el suministro seguro energético. Todo esto es muy importante y los expertos nos dicen, yo no soy un experto en estas cosas de creación de empleo, ni Dios lo quiera, por cierto, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, porque tampoco hace falta saber de todas estas cosas, ¿no? Pero lo que sí he leído y he visto en documentos muy importantes, que estamos la posibilidad de crear hasta 4 o 5 millones de puestos de trabajo en ese sentido. Pero ¿no? entiende, ¿no?, la decepción de los ciudadanos, claro, porque grandes proclamaciones de intenciones hemos escuchado muchas, apuestas en teoría por las políticas de crecimiento, y al final la receta que nos llegó hace una semana para España para los 2 próximos años desde la Comisión Europea era más madera, más ajuste, más recortes, claro, y de políticas activas de empleo o de estímulo al crecimiento no se veían por ningún sitio. Sí, bueno,
se ven por algún sitio. Ya digo, yo pongo este ejemplo de la investigación es muy relevante y la ciudadanía debe conocerlo. Hay otro programa europeo que se llama Conectar Europa, que afecta a lo que es los sectores del transporte, las comunicaciones y la energía, ¿no? Ahí hay también puesto sobre la mesa muchísimo dinero. A mi juicio, insuficiente dinero, ¿eh? Ha habido una pelea entre las instituciones europeas, a mi juicio insuficiente, habrá que luchar en la próxima legislatura para que haya más, pero esos son columnas vertebrales de Europa, de la construcción europea y columnas vertebrales también de la creación de empleo. Eso es lo que hay que aprovechar, todos esos fondos públicos para poner en marcha un gran programa de empleo, ¿no? ¿Preocupa Cataluña en Bruselas? Usted fue miembro de la comisión de expertos presidida por el profesor García de Enterría en los años 80, que diseñó el modelo autonómico español. No vamos a juzgar el pasado con los ojos de hoy, que eso siempre es injusto, sí. Y tengo aquí a Joaquín Estefanía que lo sostiene habitualmente. Pero acertaron en el diseño, entonces hay que renovarlo porque simplemente sirvió para un momento, pero hay que replanteárselo. Bueno, lo que ocurrió con la comisión de expertos del profesor García de Enterría es que muchas de nuestras recomendaciones no se atendieron, ¿eh? Nosotros tuvimos primero un fracaso importante en la medida en que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el producto legislativo que se había creado allí, que se llamó la LOAPA y que creó, como se recuerda, pues una grandísima controversia, ¿no? Esto el Tribunal Constitucional lo consideró inconstitucional, por razones que no son del caso ahora. Y eso hizo que todo el dictamen que nosotros proponíamos a las fuerzas políticas, al PSOE y a la UCD entonces, pues quedara ya un poco cojo, ¿no? A partir de ahí hay una serie de propuestas que los partidos políticos no asimilaron. Por ejemplo, la de que los parlamentos regionales no se convirtieran en organizaciones profesionalizadas de políticos. Nosotros decíamos que el Parlamento Regional era una institución que estaba muy bien, pero que tenía que sesionar pues 1 mes o 2 meses al año y nada más. Y esto no fue asumido. Otra cosa que nosotros propusimos para evitar la creación de una administración periférica de las comunidades autónomas es que se utilizara las diputaciones provinciales como carcasa para administrar los intereses de la provincia, sobre todo en las comunidades autónomas grandes. Estoy pensando en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, etcétera. Esto tampoco se aceptó por razones, en fin, que muchos conocemos y sabemos, ¿no? Del funcionamiento de los partidos y de lo que eran las expectativas de los partidos. De manera que otras cosas, sin embargo, sí tuvieron éxito. Por ejemplo, la aprobación de todos los estatutos de autonomía que se hicieron, a partir de ese momento, se hicieron todas sobre una base común. Bueno, pues eso estuvo bien. Pero llegados a este punto hay que aprovechar lo que está ocurriendo en Cataluña para revisar el pacto de convivencia que se firmó entonces. Hay que replantearse el diseño territorial español. Bueno, hay que replantearlo. Lo que pasa es que hay que replantearlo en términos de coherencia y de eficacia de nuestro sistema. Nuestro sistema, yo soy un señor muy influido por el mundo alemán y por el mundo germánico. Mi modelo, digamos, es el mundo germánico federal, ¿no? Y por tanto, por ahí es por donde yo circulo y lo que yo más o menos entiendo de todo esto. Porque creo que eso es una fórmula buena para la eficacia del conjunto, ¿no? Ahora bien, organizar todo este cambio constitucional para satisfacer a los nacionalistas, eso es lo que me parece que tiene muy poco sentido, porque a los nacionalistas no les vamos a satisfacer jamás. Hay que contemplar la reforma del Estado desde la perspectiva de la eficacia del Estado, y que el Estado efectivamente preste los servicios de la mejor manera posible a los ciudadanos y que los ciudadanos se encuentren satisfechos, que es para lo que estamos todos los políticos. Yo no le preguntaba por CiU ni por Esquerra Republicana, le preguntaba por esa población en Cataluña que no se siente española, que ha dejado de sentirse. ¿Cómo se encauza políticamente esta realidad que está viviendo España? Bueno, pues se encauza políticamente a base de buscar fórmulas como las que estoy señalando. Ahora bien, cuando esas fórmulas parten de o aceptan la ruptura, eso ya es muy difícil articularlo. Un Estado federal es una cosa, un objeto muy delicado, ¿no? Es un objeto muy preciso y muy delicado, como son los sistemas democráticos en general, ¿no? Y exige que las partes crean en el todo y el todo crean en las partes. Cuando eso no ocurre, pues entonces se tambalea todo el sistema. Nosotros vemos la estructura federal alemana y allí las tensiones son enormes. A Baviera, a los Länder, etcétera. Ahora bien, a la hora de la verdad se ponen de acuerdo, aceptan las sentencias del Tribunal Constitucional, nadie levanta una bandera y dice que se quiere marchar del espacio común. Cuando el momento en que se produce
una situación de esta en que alguien dice yo me quiero separar del espacio común, ahí, amigo, ya las dificultades se crecen de una manera espectacular, ¿no? Terminamos, señor Sosa Wagner. ¿Con esta ley electoral se puede fragmentar el Parlamento? ¿Se puede acabar con el bipartidismo que forma parte del debate de estos días? Bueno, yo creo que la ley electoral exige una reforma. Fíjese, mire, volvemos a este ejemplo alemán. Allí prácticamente no ha habido elección en la República Federal Alemana que no se haya hecho bajo el signo de una ley distinta. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha ido allí afinando y haciendo mandatos al legislador para afinar el sentido del voto y que los ciudadanos se encontraran identificados con el sistema a la hora de producir su voto. Esto es lo que nosotros no tenemos aquí. El hecho de que un diputado del Partido Popular cueste 55.000 votos y un diputado del partido Unión Progresivo y Democrático cueste 250.000, hombre, esto parece que es un poco fuerte, ¿no? ¿Quién manda más en su vida? Esta sí es la última, ¿Rosa Díez o Angela Merkel? Yo soy un poco anarquista y sobre mí no manda nadie. Yo creo que sobre mí manda Mercedes, que es mi mujer. Esa es su mujer. Gracias, Francisco Sosa Wagner, por estar en Hoy por Hoy. Suerte en la campaña y en las elecciones. Muchas gracias.